Bienvenidos nuevamente a su canal donde vamos a aprender ahora, amigos, estimados amigos, el náhuatl viendo las partes del cuerpo. Por ejemplo, aquí vamos a aprender cómo se llaman algunas partes, porque en primera no me caben aquí en el pizarrón y algunas son muy específicas que yo no las recuerdo en este momento, ¿verdad? Entonces pueden ustedes ayudarme y vamos, si me falta una, pueden ustedes decirme en los comentarios cuál parte y cómo se llama en náhuatl su nombre, ¿ok? Vamos a empezar desde arriba y fíjense que van a ver ustedes que la mayoría de las palabras en náhuatl comienzan con la letra I. ¿Por qué? Porque en el náhuatl la letra I significa que hace referencia a su. Por ejemplo, si yo me refiero a sus ojos, me refiero su ojo. En náhuatl diría I istololo. Por ejemplo, aquí el ojito este rojo lo tienen porque se lastimó. Significa aquí istololo. Y aquí está en singular. Si yo quisiera referirme a sus dos ojos, diría istololowan. Después aquí soncatl. Soncatl se refiere a cabello de la persona, ¿verdad? Después seguimos con su nariz, que es iyacatzol. Iyacatzol. Aquí está por aquí sus orejitas, sus orejas, no escucha bien de un lado. Y ese se refiere a inacas. Inacaswan, si fueran dos, inacas más simple. Y aquí tenemos con lo que estoy aprendiendo náhuatl, es su boca, su lengua. Bueno, para no confundirnos, eso es su boca. Y camac. Pero aquí está camac porque está solito la palabra boca. Pero si le pongo i, significa su boca. Después seguimos con esta parte que es el tronco del cuerpo. Aquí le podemos poner el tronco totlalnacayo. Totlalnacayo, nuestro cuerpo entero. Todo el cuerpo. Y aquí esta parte que a veces se lo rompen y se lo vuelven a componer. Pero ese es su corazón. Eso significa iyolo. Es el que continuamente su ex se lo deja así, ¿verdad? Todo roto. Iyolo. Y aquí viene ima. Ima significa, como ya dije, y de su, ima, entonces significa su mano. Pero si nos referimos a las dos en plural, pudiera decirse imaguan. Seguimos con itlasco. Miren, aquí esta palabra itlasco se refiere a la parte de la mitad, o sea, la cintura. Pero literalmente itlasco significa su mitad o la parte de la mitad del cuerpo. Ha de haber otras más náhuatl que refieren específicamente a cómo se dice esa parte del cuerpo. Y también pueden dejármelo en los comentarios. Y por último, ixiwan. Ixiwan se refiere ixiwa. Le falta la N. Ixiwan se refiere a sus dos pies. Ixiwan. Ok, entonces esto fue todo por hoy, por este video. Espero que les haya gustado. Síganme en mis otros canales. Los dejo ahí. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.